Vamos a el libro de los Gálatas, la epístola de los Gálatas que estamos estudiando. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer el pasaje que estamos estudiando del versículo 11 y vamos a leer hasta el 19. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por la bendición que tenemos al tenerla y al oírla. Te pedimos que tú obres en nosotros, para que abras nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra inteligencia, y entendamos qué es lo que significa tu palabra, qué es lo que tú tienes que decirnos a través de ella, por qué están estas palabras aquí en la Biblia, y por qué son una bendición, por qué es tu voluntad, y por qué nos edifica y nos lleva más cerca de ti. Ayúdanos, Padre. Sin tu ayuda y sin tu guía son solo palabras. Obra en nosotros, en nuestro corazón. Sabemos que estás aquí presente y que te mueves entre tu pueblo. Pedimos la presencia de tu Espíritu, que nos guíes, que nos hables, que tú hables, Padre. Que escuchemos, que obedezcamos y que sea todo para tu gloria. Lo pedimos por medio de Cristo, confiando en su obra en la cruz por nosotros. Y pedimos que todo sea para tu gloria. Amén. Los creyentes judíos de la ciudad de Antioquía siguieron el ejemplo del apóstol Pedro de apartarse de los creyentes gentiles por temor a algunos judíos que llegaron ahí a la ciudad de Antioquía, viniendo de la iglesia de Jerusalén. Ellos decían que era necesario guardar la ley de Moisés para la salvación. El apóstol Pablo entonces reprendió a Pedro, diciéndole que si él era judío y vivía como los gentiles, entonces ¿por qué obligaba a los gentiles a vivir como si fueran judíos? Pues hablando delante de todos, les dice que todos ellos, los que son judíos de nacimiento,
saben lo que decían las Escrituras y también por lo que ellos sabían ya como cristianos, y sabían que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. El hombre es justificado, recibe la justificación. Dios es el que justifica al pecador. El pecador no se puede justificar a sí mismo, por lo que no se puede justificar por sus obras. Ser justificado es ser declarado justo por Dios. Es una declaración que Dios hace, una declaración legal de acuerdo a la ley, y que es considerado justo, como si no hubiera quebrantado la ley. Y entonces no será castigado por sus pecados. La razón es que esos pecados ya fueron pagados por Cristo. Esa declaración la hace el Padre de los hombres, de las personas que tienen fe en Jesucristo. Esta fe es un don que Dios da a sus elegidos, sin que haya nadie que la merezca o nadie que pueda ganarla. Las obras de la ley son lo que la ley manda o prohíbe hacer. Lo más elevado de la ley es la ley moral o los 10 mandamientos. Pero llevar una vida moral no justifica. Si alguien cumpliera todos los mandamientos, no quedaría justificado, porque aún tiene el pecado heredado por la humanidad en el jardín del Edén cuando Adán cayó. Ese pecado fue cometido por toda la humanidad. Y ese estado, esa naturaleza que se corrompió, es heredada por toda la humanidad. Si cumplir la ley moral no justifica, mucho menos lo hace la circuncisión, que corresponde a la ley ceremonial. Ni tampoco justifica hacer todos los ritos de purificación y de limpieza por medio de los sacrificios, ni ninguna de las cosas que mandaba la ley. Ni tampoco justifica hacerlo todo al mismo tiempo, cumplir con todas las que manda la ley. La ley da a conocer al hombre lo que es el pecado, pero cumplirla no justifica. Tampoco justifican las obras que un hombre pueda hacer. Si una persona se vuelve un monje y se va a vivir a un lugar apartado de la civilización, apartado de las tentaciones, apartado de toda la intranquilidad del mundo, quita de sí mismo toda la ambición de cosas, de desear cosas, y se pone ahí en este lugar apartado a ayudar a todos los viajeros que pasan, y se pone a meditar para estar en armonía con el universo. Y para estar en armonía no come más que vegetales y trata de ser mejor cada día. Eso no lo justifica. La justificación no es un asunto de conducta, sino es un asunto de una naturaleza corrompida, un corazón caído del que sale lo que hay en el hombre. Muchas veces se le pregunta a un delincuente
¿por qué hizo lo que hizo? Y él responde, pues la verdad no sé. De repente me di cuenta y ya había hecho este crimen. Y es algo que estaba dentro de él. Era algo que era parte de su naturaleza y esperaba salir cuando tuviera oportunidad. Es como un perro que tiene en su naturaleza ir a oler el árbol o el poste y después marcar el territorio. Es algo que está en su interior, es algo que es parte de su naturaleza como perro y no lo puede evitar. Lo hará tarde o temprano. Si algo lo detiene, una cadena o algo, él va a esperar la oportunidad y en cuanto tenga la oportunidad va a ir a hacerlo. Pero no puede cambiar ese comportamiento por más que se esfuerce, porque es parte de lo que él es parte de su naturaleza. Así, el hombre tampoco puede cambiar su naturaleza con su esfuerzo, siguiendo reglas o leyes. Siempre terminará por salir de dentro de él lo que él es, lo que tiene dentro, lo que tiene en su corazón. Vamos a Marcos 7, 20 a 23. También algo que leímos en la lectura del día de hoy, en Mateo. Marcos 7, del 20 al 23. Hablando Jesús, dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso, nada de lo que haga el hombre lo puede justificar. El hombre solo es justificado por la fe en Jesucristo. Dice Pablo que ellos, los creyentes judíos, hablando de los que estaban en la ciudad de Antioquía, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también creyeron en Jesucristo para ser justificados por la ley, por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. El único medio por el que se declara justo a una persona es por la fe en Jesucristo, nunca por lo que haga, nunca por sus obras. Esto no quiere decir que los cristianos estemos en contra de las buenas obras, pero las buenas obras no son para nuestra justificación, son el resultado de la gratitud de un creyente que demuestra que por el poder soberano y por la gracia de Dios ha sido transformado. Su naturaleza, esa naturaleza que salía de su corazón, ha sido cambiada y ahora desea hacer lo bueno y puede hacer lo que manda la ley moral. Ahora ama a Dios. Él puso su confianza en Cristo y recibió de Dios la declaración de justificación, de que es considerado justo. Si alguien oye la ley, pero nunca la cumple, es que no fue cambiada su naturaleza,
y entonces no fue justificado. Vamos a Romanos 2:13. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. También vamos a Santiago, a la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 24. En donde Santiago también dice esto mismo. Y vamos a ver lo que significa realmente. Dice Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Lo que Santiago dice es que la justificación y las obras van juntas, no se pueden separar. Una fe separada de su fruto, que son las obras, no puede justificar, porque es una fe falsa. Si la persona sigue viviendo igual que antes, las obras demuestran que realmente no fue cambiado, no fue justificado. Las obras demuestran el carácter genuino de la fe del hombre. Las buenas obras demuestran que es una nueva criatura en Cristo. Vamos a Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice este versículo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos lo que significan las buenas obras. No son para justificación, son el resultado, el fruto de la justificación. Vamos a retomar el versículo 16 de nuestro pasaje, la segunda parte, que dice, que está diciendo Pablo a todos los judíos, a Pedro y a todos los judíos ahí enfrente, en público, y dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En otra versión, esta parte del versículo se traduce: nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya que por la práctica de la ley ninguna carne será justificada. Esta palabra carne aparece ahí en el griego original y es importante porque es una introducción a lo que Pablo va a tratar más adelante en el capítulo 5 de lo que es la carne, las obras de la carne, lo que es el espíritu. Pero aquí dice: ninguna carne será justificada por las obras. Entonces, carne significa toda la naturaleza del hombre, esa naturaleza de la que hablamos, esa naturaleza con todos sus deseos y sus razonamientos, es lo que es la carne. Y esta carne no
se justifica por practicar la ley. La pecaminosidad del hombre es universal. Es lo que dice Pablo cuando dice: ninguna carne será justificada. Vamos al Salmo 143, 2. Es algo que está en los Salmos, algo que sabían los judíos. Y esta frase es la que dice Pablo aquí al final del versículo 16. Salmo 143, versículo 2. Dice: y no entres en juicio con tu siervo. Y esa es la parte que toma Pablo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ninguna carne se justificará delante de Dios por ninguna cosa que haga. Los judíos vivían tratando de cumplir la ley y querían ser justificados ante Dios por lo que hacían, por sus obras. Pero en el momento que se hicieron cristianos, desecharon su esfuerzo de justificarse a sí mismos para seguir el camino de la fe. Y ese es el camino que deben seguir. Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Y dice el versículo 17 de Gálatas 2, de nuestro pasaje: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Los maestros del judaísmo atacaban la doctrina de la justificación únicamente por la fe en Cristo, porque pensaban que al buscar la justificación de esta manera se dejaba de tener cuidado de cumplir la ley, de guardar la ley, y entonces las personas se convertían en pecadores. Ellos pensaban que era una doctrina que llevaba al libertinaje, y dan a entender que Cristo promueve el pecado, es un ministro del pecado, es un promotor del pecado, porque lleva a los judíos a dejar de observar la ley. Y entonces se ponen al mismo nivel de los gentiles que no guardaban la ley. Al comer con ellos, con los gentiles, quedaron contaminados, y al comer las cosas prohibidas, los judíos pecaron. Es lo que decían los maestros. Si esto es cierto, Pedro y los demás judíos a los que está hablando Pablo en la ciudad de Antioquía eran pecadores, aunque buscaran ser justificados por la fe en Cristo. Su conducta indicaba que no estaban completamente justificados, y entonces tenían que volver a esforzarse para guardar la ley, y entonces así completar su salvación. Si así fuera, Cristo no es un Salvador suficiente, no justifica al pecador. Si acudimos a Él para que sean perdonados nuestros pecados y no somos justificados porque Cristo no es suficiente, seguimos en nuestros pecados. Nuestra fe en Cristo nos hace nuevamente pecadores. Entonces, por lo que dice Pablo, en ese caso, también nosotros somos hallados pecadores. Los judaizantes decían que al enseñar que no era necesario observar la ley para ser aceptados por Dios, y que el hombre es justificado y aceptado siendo un violador de la ley,
y que su aceptación no depende de su moralidad. Todo eso lo libra de la obligación de guardar la ley. Enseña que un hombre puede salvarse sin ajustarse a la ley, siendo pecador. Y según ellos, nadie que no cumpla la ley, alguien que sea pecador, no puede salvarse. La ley mandaba, entre otras muchas cosas, no comer alimentos impuros. Si ellos tenían razón en lo que decían, Cristo se había equivocado y Cristo enseñaba a las personas a pecar, diciendo que lo que come no contamina al hombre. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 18 y 19. Marcos 7, 18 y 19, explicando lo que habíamos leído antes. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces Pablo reprueba a Pedro porque con su conducta da la impresión de que Cristo había mentido, que comer ciertas cosas sí contamina al hombre. Y responde a la pregunta: ¿es por eso ministro de pecado? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Y responde de la manera más clara posible: de ninguna manera. La idea de que el hombre se salva por su comportamiento sigue siendo utilizada por los legalistas, que tratan de producir una santidad que es solo aparente, por medio de poner reglas que guíen la conducta, y consideran que si alguien no cumple con estas reglas, no es un cristiano verdadero. Pues Pablo dice a los judíos convertidos que a pesar de ser judíos, de formar parte del pueblo elegido y privilegiado, se salvan exactamente igual que los gentiles. Dice: nosotros hemos creído en Cristo para ser justificados y no por las obras de la ley. Esto nos hace más pecadores de lo que éramos antes. ¿Es Cristo un promotor del pecado? Para poder decir que todos, judíos y gentiles, son justificados por Jesucristo, es necesario que cuando vienen por la fe a Cristo sean pecadores. Los que vienen a Cristo tienen que ser pecadores. Alguien que es justo no necesita ser justificado. Los enemigos de Cristo se consideraban justos y lo criticaban por la conducta que él tenía con los pecadores. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 10 a 12. Dice aquí:
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los enfermos del alma, los enfermos por el pecado, y que en realidad es toda la humanidad. No pueden ser justificados los que se consideran justos. Pero si tú reconoces, si tú puedes ver, si Dios ha abierto tus ojos y puedes ver que has pecado, no puedes ser justificado por lo que hagas. Lo único que te queda es venir al médico, al único que te puede sanar, al único que te puede justificar. Si tú sabes que has pecado, si tú sabes que no has cumplido con toda la ley, cualquier pecado te condena. Entonces, ven al médico, ven a Cristo, arrepiéntete de ese pecado. Confía en Cristo. Pon toda tu confianza en el único Salvador posible. Si tú vienes al médico, Él te va a sanar. Él no te va a rechazar. Pon tu confianza en Cristo. No la pongas en ti, en lo que tú haces o en lo que has hecho. No confíes en que una vez creíste, que una vez te arrepentiste. Solo somos justificados por la fe en Cristo, pero es una fe continua. Una vez creíste y ahora no puedes dejar de creer, no puedes dejar de confiar. Eso es poner la fe en Cristo, la confianza en Cristo. Ven a Cristo arrepintiéndote y Él no te va a echar fuera. Que Cristo justifique solo a los pecadores, sean creyentes, sean judíos o sean gentiles. Eso lo hace estar al servicio del pecado. Si alguien que sabe que es justificado por la fe peca, es porque la justificación por la fe en Cristo promueve el pecado. Dice Pablo: de ninguna manera. Vamos al versículo 18. Y aquí en estos versículos siguientes, Pablo va a contestar a esta pregunta: ¿es Cristo un ministro del pecado? Dice: de ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pedro y los judíos de Antioquía habían renunciado a sus esfuerzos por salvarse por medio de la ley y habían creído en Cristo, igual que los gentiles. La idea completa de Pablo en todo este pasaje es: nosotros, que somos judíos, creímos en Jesucristo para ser justificados,
sabiendo que nadie puede ser justificado por practicar la ley. Y si procurando ser justificados en Cristo, encontramos que somos pecadores iguales a los gentiles, ¿está por eso Cristo al servicio del pecado? Claro que no. Entonces lo explica aquí en este versículo con dos porqués. Dice, porque si ahora que he renunciado a salvarme por mi propio esfuerzo, trato de volver a salvarme por mis méritos, lo que ya había dejado porque era inútil, yo me hago un pecador mayor, me hago transgresor, porque ya conozco que no puedo salvarme por la ley, y a pesar de eso, no me importa, y vuelvo a hacer un esfuerzo para salvarme. O a la justificación por la fe, le aumento mi esfuerzo para cumplir la ley, creyendo que si no cumplo la ley, Cristo no es suficiente para salvarme. El ejemplo de Pedro nos demuestra que en la práctica nosotros muchas veces podemos volver a construir lo que ya hemos destruido. Al hacer esto, hacemos mal, somos transgresores, pero podemos arrepentirnos. Nosotros muchas veces no entendemos las implicaciones de lo que es la justificación. Declaramos la doctrina, pero en la práctica buscamos impresionar a Dios, ganarnos su favor con nuestras obras. O creemos que somos justificados por gracia, pero santificados por nuestro propio esfuerzo. O nos miramos a nosotros mismos y no a Cristo para asegurarnos de nuestra salvación. Son maneras de apartarnos de Cristo. Para nosotros, igual que para Pedro, hay perdón por estas faltas en nuestra fe y nuestra manera de pensar. Pero al mismo tiempo, esa falla sí nos priva de mucho gozo y tranquilidad. En este versículo, Pablo empieza a hablar en primera persona. Dice, si las cosas que destruí. Recordemos que él está escribiendo a los Gálatas, él está contando lo que pasó en Antioquía. Y con esta manera de hablar, da a entender que lo que está diciendo es para cualquier persona. Si Pablo volviera a confiar en las obras, se haría transgresor. Y también cualquiera que lo hiciera, ya fuera un judío convertido o un gentil convertido como los Gálatas, o como cualquiera de nosotros. Si destruí para mí el sistema de salvación por las obras que enseña la religión del mundo, dejando de poner mi esperanza de salvación en lo que hago para ser declarado justo solamente por la fe en Cristo, y después quiero volver a poner las obras como base de mi salvación, soy un transgresor, porque sé lo que estoy haciendo y voy en contra de lo que viví, de lo que aprendí, de lo que entendí, y estoy despreciando la muerte de Cristo en la cruz, declarándola insuficiente. Vamos al versículo 19. Dice, porque yo por la ley
soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Aquí en este versículo Pablo sigue respondiendo a la pregunta que planteó y da el segundo motivo por el que Cristo no promueve el pecado. También continúa dando razones por las que no se puede volver a depender de las obras de la ley para la justificación. Una vez que se ha confiado en Cristo. Sigue hablando en primera persona para incluir a todos los creyentes y da su experiencia personal. Si había un hombre que hubiera podido salvarse por obedecer estrictamente la ley, ese era Pablo. Aquí en la epístola de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 14, que vimos en semanas anteriores, dice Pablo: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo se había esforzado tanto en la obediencia externa de la ley de Moisés, según era la interpretación de los fariseos, que había llegado a ser irreprensible a los ojos de ellos, a los ojos de los fariseos. Pero no era así a los ojos de Dios. En realidad, la ley exige una perfección, tanto interna como externa. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 36 a 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pablo no había podido nunca cumplir con estos mandamientos. Lo que había hecho al perseguir a los creyentes lo demostraba. Odiaba a su prójimo, odiaba a los cristianos. Creía servir a Dios, pero estaba en su contra. No amaba a Dios ni a su prójimo. Como fariseo era alabado, pero estaba muy lejos de cumplir con los mandamientos de los que dependía toda la ley. Al tratar de cumplir con la ley, Pablo no avanzó en su justificación, no se hizo ni siquiera un poquito más justo. La ley demanda un total cumplimiento, demanda que todo pecado sea castigado y condenado. Por más que se esforzara, la ley seguía exigiendo una perfección en su cumplimiento. No cumplirla igualmente pedía un castigo igual que antes. Pablo tenía que esforzarse más y quiso hacer más de lo que la ley mandaba. Era celoso de la ley. No solo trataba de cumplirla, sino quería que los demás la cumplieran. A los que perseguía, los perseguía por ellos no cumplir la ley. Eso era el celo por la ley.
quiso hacer más de lo que mandaba la ley y persiguió a la iglesia. Y no obtuvo la paz para con Dios que necesitaba, hasta que Cristo fue a buscarlo en el camino a Damasco. Y ahí entendió, por medio de la ley, que era un gran pecador, que era un enemigo de Dios, que se oponía a Dios y lo perseguía. Se dio cuenta de que no podía cumplir con la ley, que no podía ser justificado por ella, que era imposible que él se justificara a sí mismo tratando de cumplir con la ley para salir del estado de condenación en el que se encontraba. Entendió que la ley no servía para ser justificado. Dejó a un lado las expectativas de ser justificado por la ley para ser justificado por la fe en Cristo. Y en ese sentido, él murió a la ley. Vamos a Filipenses 3, versículos 8 y 9. Filipenses 3, 8 y 9 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El cristiano está muerto a la ley. Antes, él vivía pendiente de todo lo que mandaba la ley, y esto solo le causaba inquietud al ver que no podía. Estaba intranquilo, pensando que en algo había fallado, que algo se le había escapado. Ahora la ley ya no lo afecta. Estar muerto a la ley significa ser libre de la ley. Respecto a las demandas de la ley, el creyente está como un muerto. La ley ya no puede afectarlo. El creyente está muerto a la ley como un método de justificación. Cristo lo libra de tener que seguir ese camino imposible de justificación. Al librarlo de la ley, lo libra de la maldición y del castigo. Lo libra de toda la ley. Lo libra de cumplirlo para la salvación. Esto es muy importante. Para la salvación. No somos librados de la obediencia de la ley. El creyente debe obedecer la ley moral. Es librado de obedecer la ley como la manera de obtener la vida eterna. Si la tuviera que cumplir, sabiendo que no la cumple ni siquiera a la mitad y nunca perfectamente, muy probablemente dejaría de intentarlo. Me enojaría contra la ley y contra Dios que la dio. Vería que la ley solamente manifiesta que soy pecador, que me hace más pecador, porque precisamente quiero hacer lo que está prohibido, y precisamente porque está prohibido. Es decir, mi relación con la ley sería exactamente igual
que la de una persona incrédula, una persona no justificada. Pero siendo justificado por la ley, teniendo paz para con Dios, ahora soy libre para obedecer la ley, sin el odio y enojo que estas cosas generan. Siendo libre de la ley, como manera de ganar la vida eterna, me permite obedecerla con un entusiasmo, hacerlo por agradecimiento, por amor del que me amó y se entregó por mí. La enseñanza equivocada es: para vivir para Dios tienes que vivir conforme a la ley. El Evangelio dice: no puedes vivir para Dios si no estás muerto a la ley. Como creyente estoy muerto a la ley. ¿Para qué? A fin de vivir para Dios. Dice la última parte del versículo. ¿Para qué? Para vivir para Dios. Vamos a Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa vivir para Dios? En primer lugar, significa que ya no vivo para mí mismo. También quiere decir que ahora vivo como Dios quiere que viva, con fe en Cristo, de acuerdo a su voluntad revelada en la ley, y haciéndolo todo para su gloria. Cuando Pablo habla de la ley, debemos entenderla con el significado que le está dando para no equivocarnos y llegar a una mala interpretación. En este pasaje se refiere a la ley como el documento en nuestra contra que nos acusa. Vamos a Colosenses 2:14. La ley como el conjunto de reglas y con sus sanciones respectivas que tiene cada uno de estos artículos. De esa manera Pablo habla de la ley aquí. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero este uso que usa Pablo de la palabra ley no hace a la ley algo indeseable, pues en otros pasajes la muestra como un deleite, como la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 7 y vamos al versículo 12 y luego el 22. Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Entonces, por lo que decir que no tenemos nada que ver con la ley es algo equivocado. Aunque no tenemos que cumplirla para la salvación, la cumplimos porque nos revela que esa es la manera como vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que nos enseña. Te damos gracias porque entendemos la manera como debemos vivir y que tú nos capacitas para que podamos hacerlo, porque nos has regenerado, porque nos has cambiado el corazón, has quitado ese corazón de piedra que nos hace cerrar nuestros oídos y alejarnos de ti. Te pedimos que tú obres en nosotros, que si hay alguna persona que todavía no se haya arrepentido, no haya venido a Cristo para ser justificado, que tú obres, porque no hay otra manera. No podemos ni siquiera desear algo bueno. Solo tú, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu poder. Y pedimos que todo sea para tu gloria, y lo pedimos por la obra de Cristo. Amén.